Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, vamos a grabar esta clase que así no nos perdemos. Ya tenemos dos clases asincrónicas y es muy importante que ustedes se pongan al día. ¿Por qué? Porque empezamos con un tema nuevo, con una unidad nueva, que es la unidad de escritura, ¿sí? Así como nosotros vimos la comprensión lectora con todas las estrategias de comprensión lectora, con todos los niveles que implicaba esa comprensión lectora, bueno, ahora vamos a ver cuáles son las estrategias del proceso de escritura, que es un proceso complejo, ¿sí? Porque ustedes vieron que a nosotros mismas nos pasaba que cuando íbamos a la escuela secundaria o primaria nos decían escribir sobre el tema tal. Por ahí no nos salía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque al alumno hay que guiarle, hay que guiarlo. Maite Alvarado hablaba de la valle del trampolín, ¿no? Que las consignas que les damos a nuestros alumnos tienen que servir tanto de valla, en tanto y en cuanto acoten el proceso de escritura, porque si no es muy amplio y el alumno frente a la hoja en blanco no sabe qué hacer, pero también que no esté tan acotado como para que el alumno no pueda desplegar su imaginación, sus conocimientos previos, las relaciones con toda la mochila y el bagaje que trae el alumno, ¿sí? Y sobre todo el proceso creativo. Por eso tiene que ser valla por un lado, pero trampolín para que el alumno pueda desplegar todo lo que tiene, lo que es y su creatividad, ¿sí? Pero esa creatividad tiene que estar acompañada de consignas claras, acotadas y precisas, ¿sí? Porque si no, tenemos una idea de la escritura como muy romántica, ¿no? Que vienen las musas inspiradoras y ahí empezamos a escribir. Y la verdad es que no sucede siempre así, salvo aquellas personas que les gusta mucho escribir y que innatamente escriben, ¿sí? Pero de todos modos, la escritura significa un trabajo, un esfuerzo, un retomar conocimientos, ideas previas, nuevos conocimientos. Y por supuesto que es muy importante no dejar de lado todo lo que es en la puesta en texto, en la textualización, los procesos gramaticales que entran a formar parte, por supuesto, en cualquier texto, ¿no? Ya sea cohesión, coherencia y todo lo que implica dentro de la cohesión estos mecanismos propios de nuestra lengua, ¿no? Que estudiamos en la gramática, ¿sí? Bien, vamos entonces ahora a ver un modelo. Ahí vamos. Un modelo cognitivo que nos va a hablar del proceso de escritura, que es el de Flowers and Ice, que es el modelo de la psicología cognitiva y que nos va a presentar aquellas operaciones que hace nuestro cerebro, tanto cuando decíamos, cuando leemos comprensivamente, como cuando escribimos. ¿Cuáles son las competencias, las habilidades y las operaciones mentales que se producen a la hora de escribir y cuáles son las estrategias que nosotros tenemos que desarrollar con los chicos para que se activen esas operaciones mentales, ¿sí? Bueno, acá dice que sí, ellos siguen el modelo de la psicología cognitiva y su trabajo de investigación se basó en el análisis de protocolos de buenos y malos escritores. ¿Qué son estos protocolos? Protocolo es como hacer el caminito para atrás o hacer conscientes aquellas estrategias y aquellos procesos y procedimientos que yo pongo en marcha a la hora de escribir un texto, las decisiones que voy tomando, ¿no? ¿Por qué esta oración y no esta otra? ¿Por qué esta palabra y no este otro? ¿Por qué este giro y no otro? ¿Por qué me decido por este final y no por otro? ¿Sí? Entonces, eso es el protocolo, se los estoy diciendo así como muy manera general, ¿no? Pero para que puedan entender y podemos empezar a acercarnos al texto. Entonces dice que los resultados indican que un sistema de componentes que se relaciona jerárquicamente y no linealmente, ¿sí? En el sistema de escritura. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver esos componentes que son la planificación, la textualización o la traducción y la revisión, ¿sí? Que son esos procesos principales y componentes principales del trabajo sobre la escritura, pero que uno piensa, bueno, a ver, la planificación se da al principio y como que después no vuelvo a planificar. Y no es así, ¿sí? Porque cuando yo
tomo una nueva decisión, una nueva determinación, o por ejemplo, dejo de lado tal idea para eh, buscar otra, vuelvo a planificar, ¿sí? Lo mismo pasa con la textualización o la traducción. Se llama traducción porque yo paso de un mapa conceptual que me puedo hacer en ese momento de la planificación, un esquema, no sé, imágenes que puedo tener en ese momento, ideas, pensamientos, paso a ponerlo por escrito, paso al lenguaje visible, ¿sí? Paso al código, en este caso la lengua castellana, ¿sí? Y por último, la revisión. Pero justamente esa textualización, esa traducción, esa revisión, no se hacen de manera lineal. No es que, bueno, primero planifico, después textualizo o traduzco y después reviso. La revisión también es permanente y la textualización también tiene permanentes idas y venidas, ¿sí? Entonces, no hay un proceso lineal. Si yo le digo al alumno, bueno, vos primero tenés que planificar, o sea, tenés que ver todas las ideas que se te ocurren sobre este tema, qué conocimientos del mundo vos tenés sobre este tema, bueno, etcétera. Y después le digo, bueno, ya está, ya planificaste, ahora textualizá. Cuando el alumno diga, bueno, pero ahora no sé cómo seguir. Y la verdad que le quiero dar un giro a esta idea. Entonces tiene que volver a planificar, ¿sí? Eso es este proceso este proceso que justamente no es lineal y es jerárquico, ¿sí? Pasamos a la próxima diapositiva que dice, interviene en este proceso la memoria a largo plazo que permite recuperar información acerca del auditorio, del tema y del modelo textual. Bueno, fundamental esto que nosotras veníamos trabajando en la comprensión lectora, pero ahora al revés, ¿sí? Ahora, yo no soy el auditorio, sino que yo tengo un auditorio y a ese auditorio yo le quiero decir algo determinado. El autor, ¿sí? El narrador, el poeta, según qué género discursivo yo esté empleando, quiere transmitir un mensaje, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que pensar? ¿Qué auditorio tengo? ¿Sí? ¿Cuál es el tema que quiero transmitir? Y según este auditorio, mi tema lo voy a tratar de determinada manera. No es lo mismo, no sé, una narración para adolescentes que una narración para jardín de infantes, que una narración para adultos, ¿sí? ¿Y qué modelo textual voy a trabajar? O sea, ¿qué tipo textual voy a trabajar? ¿Qué modelo? Es importantísimo que el alumno, antes de escribir sobre determinado tema y sobre determinado género discursivo, tenga un modelo, ¿sí? Si yo quiero hacer un ensayo, y bueno, es muy importante que yo lea antes un modelo de ensayo. Si yo quiero escribir un proyecto, es muy importante que antes lea un modelo de proyecto. ¿Por qué? Porque es mi zona de referencia, ¿sí? Es mi zona de desarrollo próximo, es mi andamiaje, ¿sí? En términos de Vygotsky. Entonces es muy importante que tenga en cuenta el auditorio, que tenga en cuenta el tema y que tenga en cuenta el modelo textual. A esos tres elementos se denomina el hecho retórico, ¿sí? El hecho retórico abarca el tema, las ideas previas que yo tenga sobre ese tema, todo lo que quiero desplegar acerca de ese tema, el auditorio, para quién voy a escribir y cuál es el género discursivo, modelo textual, a partir del cual yo quiero transmitir un mensaje, ¿sí? Vamos a la planificación. El escritor dice, trae a la memoria operativa los conocimientos que va a necesitar en función de los objetivos. Bueno, claro, esto que estábamos diciendo antes, ¿no? Yo tengo un objetivo que quiero lograr con este texto que estoy escribiendo. Y entonces necesito conocimientos previos acerca de este texto o de este tema o de este formato, ¿sí? Puede hacerlo en forma ordenada o presentarlos como lluvias de ideas. De esta manera, identifica categorías, subordina ideas, etc. La jerarquización de la información no solo responde a la organización del texto, ¿sí? O sea, el momento de la planificación es un momento importante porque aparece como esa lluvia de ideas de todo lo que quiero decir. Después lo voy a ordenar, después lo voy a mejorar, después voy a ir a ver cómo lo digo, de qué manera, después voy a acudir a la ortografía, a la gramática, ¿sí? Bien,
Pero primero es una lluvia de ideas, ¿no? Aparecen muchas ideas. Y esto es lo que decíamos, lo que es anterior a la textualización, donde ya pongo en un lenguaje visible y concreto el texto, ¿sí? Bien. Después, el escritor plantea una red jerárquica de objetivos. Esto puede generar otros nuevos que a su vez hace repensar los primeros objetivos, ¿no? Esto, ¿qué quiero lograr con este texto? ¿Cuál es mi objetivo? Va a haber un objetivo general y va a haber otros objetivos secundarios que como, se van desplegando o desprendiendo de ese objetivo general. Y después el escritor resuelve la cuestión retórica. Esto que hablábamos antes, el destinatario y el tema, y yo agregaría acá el modelo textual o género discursivo, ¿sí? Pasamos a la próxima. Y acá lo que yo ya me adelanté, dice Flowers y Ice, dicen que la traducción es convertir las ideas en lenguaje visible, que es lo que hablábamos antes. Supone que el escritor tiene un alto desarrollo de la competencia lingüística y esto es muy importante. O sea, a la hora de escribir, el alumno tiene que conocer qué mecanismos, ¿sí? A través de qué mecanismos se despliega la lengua en la que yo estoy escribiendo. O sea, cuál es la normativa de esa lengua, ¿sí? Por eso es tan importante la enseñanza de la gramática como herramienta para leer comprensivamente y para escribir, ¿no? Después, en la próxima unidad, que es la unidad 4, vamos a ver justamente la enseñanza de la gramática, siempre a partir de un texto que leo o que escribo. ¿Mm? La gramática sola, desenganchada, la gramática en el aire, la gramática que no tiene una función dentro del texto no tiene ningún sentido. Digo, no, ¿para qué yo quiero saber qué es un pronombre, a quién reemplaza, qué es un objeto directo, a quién está nombrando dentro de la oración? Si yo después no lo puedo pasar esto a un texto y aumentar, mejorar mi comprensión lectora a partir de esos elementos sintácticos, ¿sí? Recuerdan que en la comprensión lectora era este nivel de base, que era el nivel de las proposiciones, ¿no? Donde veíamos, bueno, qué elementos unían una proposición con otra, los conectores, qué sentido tenían, los pronombres, los verbos, ¿sí? Bien. La revisión, el proceso de revisión consta de dos subprocesos, la evaluación y la revisión propiamente dicha. Ambos llevan junto con la generación la interrupción de cualquier subproceso. O sea, yo puedo evaluar lo que estoy haciendo, no sé, cuando estoy en la mitad de la textualización. No espero al final solamente para evaluar y revisar. Si yo puedo someter a evaluación y a revisión cualquier parte de este proceso de escritura. ¿Se entiende? Por eso dice que llevan la interrupción de cualquier subproceso. Bien, Alcira Vaz, que es una tallerista, ella se dedicó a los talleres de escritura ya por los años 70, 80, habla de la planificación y dice qué decisiones toma el escritor. En la planificación, el escritor construye a un lector. Era esto que estábamos diciendo antes, ¿no? Lo del auditorio. ¿Cuál es mi lector? ¿A qué lector le estoy escribiendo? ¿Qué le quiero decir? Considera las convenciones del género discursivo, consulta modelos, también me adelanté, ya se los dije, ¿sí? Bueno, a ver, si yo quiero escribir un ensayo y en este ensayo quiero poner de relevancia esta idea, quiero convencer a alguien sobre este determinado tema, sobre esta determinada cuestión y mi posicionamiento sobre esta determinada cuestión, bueno, voy a utilizar, por ejemplo, el género discursivo ensayo. Pero si yo nunca hice un ensayo, tengo que ver otros ensayos. Por eso esto de consultar modelos es muy importante. A veces nosotros mandamos a los chicos a escribir, escriban un cuento. ¿Y cómo es un cuento? ¿Sí? A lo mejor leyeron muchos cuentos, pero no toman conciencia de cómo es el género narrativo, qué características tiene, esto que decíamos antes, qué elementos gramaticales conforman el género narrativo, ¿sí? En la planificación, el escritor busca información y la registra, toma nota, ficha, resume, ¿sí? Porque yo tengo que saber, bueno, a ver, ¿qué información quiero dar acá? Supónganse, no sé, tengo que dar una información sobre las mareas y hablar sobre las mareas, la alta y la baja marea.
Bueno, no sé, ¿qué voy a decir? Un texto expositivo, tengo que buscar información sobre esto, ¿sí? Tengo que tomar nota, puedo hacer un reportaje, puedo hacer una ficha, puedo resumir, ¿sí? Y después hay que organizar la información, ¿no? Porque después tengo mucha información, necesito jerarquizarla, necesito armar como un esquema de contenido, como un mapa conceptual y jerarquizar esa información antes de textualizar, ¿sí? Bien, vamos a pasar a la próxima diapositiva, que es el proceso de textualización o de traducción, ¿sí? Bueno, acá hay que mantener la coherencia de acuerdo al género discursivo y el tipo textual predominante, ¿sí? Si yo sé que tengo, no sé, un cuento, bueno, tengo que saber qué características tiene el tipo textual va a ser narrativo y tengo que saber qué características tiene este tipo textual, ¿sí? Predominante porque nunca hay un solo tipo textual. Si yo tengo una narración, casi siempre voy a tener una descripción, ¿sí? Y la información avanza sosteniendo la macroestructura y la superestructura. ¿Qué es la macroestructura? Es la coherencia global del texto. Es cómo las ideas van avanzando de manera coherente. ¿Coherente con qué? Coherente con el tema, por ejemplo, ¿sí? Y la superestructura también va a hablar de la coherencia, pero es la coherencia que tiene que ver con el tipo textual. ¿Se acuerdan que hablábamos de superestructura de los tipos textuales? ¿Sí? Si es narración, si es descripción, si es argumentación, si es instrucción, ¿sí? Bueno, el texto tiene que ser coherente con esa superestructura, ¿sí? Y otra vez, ahí van a aparecer elementos gramaticales. Seguimos, qué verbos, qué conectores, ¿sí? Bien. Todo esto le tenemos que dar a nuestros alumnos previo decirle escriban, en que es un montón y que no lo tenemos en cuenta, ¿sí? Entonces ahora yo después les voy a pedir que ustedes armen guías de escritura, guías para que los chicos puedan escribir teniendo en cuenta todos estos elementos. Por eso es muy importante que ustedes puedan volver a leer este PowerPoint y preguntar todo lo que no resulte claro, aun cuando ahora se los estoy explicando, ¿no? Porque puede ser que uno entienda y después cuando se ponga a leer solo, uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? ¿Sí? Bien. Y acá, justamente lo que les decía antes, tenemos el avance de la información según el tipo de texto. Y esta es la coherencia de la superestructura, ¿sí? Entonces, texto narrativo establece sucesos a través de relaciones temporales y causales. Ya lo habíamos visto esto cuando hablábamos de la comprensión lectora justamente de los textos narrativos. Entonces, voy a tener que tener muy en cuenta que estos chicos que yo voy a poner a escribir una narración, y bueno, van a tener que saber conectores de causa y consecuencia, conectores temporales, ordenadores, ¿sí? Texto expositivo. La información se dilata a través de recursos como la ejemplificación, la justificación, la paráfrasis, la explicación, la cita. La organización se da, acá está repetido, ¿no? En torno a la presentación de un tema y su desarrollo, ¿sí? Cuando yo quiero explicar un tema, defino, pongo ejemplos, cito a otras personas que son autoridad sobre este tema. ¿Qué es la paráfrasis? Decir por ejemplo, un concepto de una manera más extensa, ¿sí? Eh, por ejemplo, vieron, yo puedo decir Juan salió a ver, Juan saldrá o Juan va a salir, ¿sí? Eso es una paráfrasis. O sea, decir algo de una manera más extensa, con mayor explicación, ¿sí? Yo puedo dar un concepto y pensar que el otro ya lo tiene, el concepto, o hacer toda una explicación sobre ese concepto, ¿sí? Eso sería una paráfrasis. Bien, la ejemplificación, que ya lo dijimos. Texto argumentativo. Por medio de argumentos se explicita o no la postura del escritor, es decir, la tesis, ¿sí? Esto es lo que decíamos antes. Si yo armo un ensayo, voy a argumentar para explicitar, para estar de acuerdo o no con la postura de determinado escritor, ¿sí? La organización canónica, o sea, la organización formal de un texto argumentativo es una hipótesis, algo que se sostiene, que se quiere demostrar.
las justificaciones y la conclusión que retoma la hipótesis. ¿Cómo voy a hacer esta justificación? A través de argumentaciones, a través de explicaciones, de comparaciones, de justificaciones, de citas de autoridad también. ¿Sí? Bueno, evidentemente cuando yo mando a un alumno a escribir un tipo de texto de este formato, tengo que darle toda esta información. ¿Sí? No le puedo decir, bueno, chicos, vayan y escriban un ensayo. ¿Cómo es un ensayo? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son sus elementos predominantes? ¿Sí? Y darles un modelo. ¿Sí? Y vuelvo a decir, ustedes en cuarto, en quinto, en sexto grado no van a decir escriban un ensayo, ¿sí? Pero sí pueden decir escriban una descripción, escriban un cuento, escriban una receta de cocina, una prescripción. ¿Y cómo lo hacen? O sea, uno supone que porque leen cuentos saben escribir cuentos, pero no. ¿Sí? Entonces es muy importante antes hablar del género discursivo, que en este caso sería cuento, y del tipo textual, que en este caso sería narrativo, ¿sí? O género discursivo, receta de cocina, tipo textual, instructivo, ¿sí? Bien. La revisión, el proceso de revisión. La revisión, ya dijimos también que abarca como la evaluación y la revisión propiamente dicha. La evaluación del texto, teniendo en cuenta los objetivos, subjetivos y la coherencia. Si yo evalúo si los objetivos se cumplieron, si los subobjetivos se cumplieron y si hay coherencia. La puesta a punto del texto, digo, bueno, a ver, eh, si voy a ver ahora si tengo la coherencia de la macroestructura, la coherencia de la superestructura, y el proceso de revisión, propiamente dicho, que es permanente, ¿sí? Porque es lo que decíamos antes, yo permanentemente estoy volviendo para atrás sobre el texto y diciendo, bueno, no, la verdad es que no me convence esta frase porque no dice lo que realmente quiero decir, no transmite lo que quiero transmitir. Y dice, es permanente, lo que conlleva el uso de borradores, ¿sí? Nadie escribe un texto de una, ya está, lo hice, toma, corregilo. No, vamos sobre borradores, hay siempre un ida y vuelta, y esto es re importante, chicas, porque tiene que ver, ¿vieron cuando armamos la guía de comprensión lectora que yo hago mucho hincapié en la interacción verbal, que ustedes me dicen, pero tanto voy a interrumpir la lectura y yo les digo sí? Bueno, acá esa interacción, como están escribiendo, se da a través de los borradores. Es un ida y vuelta permanente de esos borradores, con correcciones, recorrecciones, repreguntar, preguntar, ¿sí? Bueno, y dice, este es un elemento fundamental a tener en cuenta cuando se realizan ejercicios de escritura. Fundamental que trabajen sobre borradores, que haya ida y vuelta, que haya correcciones, que haya revisiones, que el alumno pueda darse cuenta dónde está el error, ¿sí? Bueno. ¿Qué problemas generales pueden tener los textos? La decisión sobre el problema retórico, esto de no tener en claro para quién estoy escribiendo, de no tener en claro el tema, ¿sí? O el género discursivo tipo textual que voy a utilizar. La cohesión textual, que no haya cohesión de la super y la macroestructura, que no haya cohesión en el avance de las ideas del texto, ¿sí? Que sea desconexo todo, ¿sí? Las normas ortográficas, o sea, yo tengo que revisar que el texto esté ortográficamente y gramaticalmente correcto, la edición y la legibilidad del texto y las cuestiones gramaticales. Bueno, las cuestiones gramaticales, se los dije antes, ¿no? Normas ortográficas y normas gramaticales. Pero acá puntualizamos. ¿Qué tengo que tener en cuenta de las cuestiones gramaticales? Obviamente que va a tener que ver con, después hay una gramática particular para cada tipo textual que lo estuvimos viendo cuando vimos la comprensión lectora, ¿no? Pero la ruptura sintáctica, cuando yo rompo con la sintaxis, entonces escribo oraciones sintácticamente incorrectas, ¿sí? La elipsis mal usada, cuando hago elipsis, o sea, cuando no escribo alguna palabra, un sujeto, por ejemplo, y es necesario reponer esa información, ¿de qué manera la voy a reponer? ¿Sí? O sea, cuando dejo como agujeros en el texto, que yo no puedo decir eso es una elipsis para no repetir, no, porque no se entiende, ¿sí? Problemas de concordancia, por ejemplo, entre el sujeto y el verbo.
omisión incorrecta de preposiciones, por ejemplo, el queísmo, ¿sí? Si yo digo estoy convencida, no puedo decir estoy convencida que, tengo que decir estoy convencida de que, entonces esa preposición es importante que esté ahí. Complejización innecesaria de sintaxis oracional. Vieron que a veces hacen unas oraciones re largas donde, no sé, el verbo está en el medio, el sujeto está al final, la circunstancia está al principio. Y esos hipérbatos que se dan en la lengua castellana, lo puede hacer un escritor avesado, un escritor que recién está comenzando. Es mejor que escriba sujeto, verbo, predicado en oraciones cortas, ¿sí? La correlación de temas verbales, no, está mal acá, ¿no? De tiempo verbal, ¿sí? Correlaciones de tiempos verbales. Después vamos a ver, yo les voy a dar un apunte sobre, por si no lo recuerdan, sobre los verbos. El uso incorrecto del gerundio, que es muy, muy común. El mantenimiento del registro, mantener registro. Si es un registro formal, tengo que mantener esa formalidad a través de los usos de los pronombres, por ejemplo, de cómo me estoy refiriendo al auditorio, ¿sí? Si es un registro informal, también tengo que mantener, no, no puedo cambiar el registro en la mitad de de la textualización. Y el mantenimiento del tiempo verbal. Vieron que a veces uno empieza con presente, después, sin ninguna lógica y sin ninguna razón, pasa a un pasado imperfecto y después a un pretérito pluscuamperfecto y uno dice, pero ¿con qué lógica pasó de un tiempo al otro? Sí, sí tiene lógica, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, cuando en una narración el escritor le habla, se refiere al lector, usa el presente. Cuando estamos hablando de una descripción, usamos el pretérito imperfecto. Y cuando estamos hablando de una acción que avanza, usamos el pretérito perfecto simple. Bueno, ahí sí tiene sentido cambiar de tiempo verbal, pero a veces lo cambiamos indistintamente sin ningún tipo de causa, digamos, ¿no? Bien, seguimos, avanzamos un poquito más. Esto ustedes lo tienen en un PDF que yo les voy a subir para que lo puedan leer desde el PDF, pero bueno, acá lo tienen más sintetizado porque bueno, la idea es que ustedes puedan utilizar todas estas estrategias a hacer una guía de producción para los chicos, ¿sí? De producción escrita. Bien. Bueno, acá hay un trabajo práctico de portafolio, de secuencias didácticas. Por ejemplo, ¿qué se pediría para un nivel primario? La escritura de una fábula, que es un texto narrativo sencillo, que tiene personajes que son los mismos animales que están personificados justamente, y la moraleja. Para nivel secundario, la escritura de una crónica literaria, por ejemplo, cómo se escribe una crónica literaria. Nivel terciario, una monografía expositiva o argumentativa y a nivel universitario, una ponencia. Bien, acá hay una rúbrica, ¿sí? ¿Cómo se realiza una rúbrica o sea, para hacer la corrección de un trabajo de producción escrita, ¿sí? Bueno, esto necesito que ustedes lo lean, lo vean, porque si yo después les pido una rúbrica, bueno, acá tienen el modelo de la rúbrica, ¿sí? Por ejemplo, a ver, en el área de contenidos, la rúbrica dice, aparece la información pertinente. En el área de, bueno, todos los indicadores, ¿no? En el área de participación, interviene activa y eficazmente. Bueno, y después, obviamente, vamos viendo cada uno eh, de los descriptores, ¿no? Elaboración, fuentes y originalidad, si utiliza más fuentes de las requeridas, por ejemplo, si es un trabajo de investigación o un trabajo expositivo, bueno, cuántas fuentes se utiliza, si esas fuentes son fidedignas, si no son fidedignas, el criterio y la honestidad en el trabajo, ¿no? Que no copie y pegue, digamos, las fuentes. Y después, presentación en tiempo y forma. ¿Sí? Bueno, esto puede ser una rúbrica, es un modelo, no, no tiene por qué ser este, porque también va a variar según el tipo de texto que ustedes pidan, ¿no? Para hacer la producción escrita. Bien, avanzamos un poquito más, que ya vamos a las últimas diapositivas. Bueno, acá Cortés y Boggini, que es un texto que yo también les voy a subir a ustedes en un PDF, habla de cómo evaluar. Y dice, la lengua como proceso y la escritura como proceso exige de borradores,
¿Por qué? Porque vamos a evaluar el progreso y la posibilidad de trabajar a partir de los errores. ¿Sí? Es fundamental dar espacios y guiar la autocorrección. Es muy importante que el alumno se dé cuenta dónde se equivocó, por qué se equivocó. Por eso es tan importante esto de evaluar. No es bueno, esto lo hiciste mal, listo, ya está mal. Sino decirle, mira, esto lo tenés que revisar, no utilizar, esto está mal, ¿sí? No ser declarativos en ese sentido porque se obstruye toda posibilidad de que el alumno rehaga, ¿sí? Siente que ya no puede hacer más, ¿sí? Entonces, bueno, esto, fíjate, no es correcto en esto y en esto. Fíjate cómo lo podés corregir, volver a entregarme, ¿sí? Trabajar con ese error y esto, ¿no? Guiar la autocorrección. Y acá tenemos una guía para la corrección de textos y la autocorrección que es re importante. Adecuación al pedido formulado por el docente, el tipo de texto, si responde al tipo de texto que le pedí, al tema, la adecuación de registro al tipo de texto y al tema, la coherencia y la cohesión, la jerarquización de la información, sobre todo si estoy en un texto, bueno, en todo tipo de texto, pero esto se ve mucho en un texto expositivo, ¿no? A ver, presento el tema, lo desarrollo, lo concluyo, lo mismo en un texto narrativo, ¿no? Hay realmente un marco introductorio, hay una introducción justamente, hay una acciones que lleven a un nudo, está ese nudo, ese conflicto, hay una resolución de ese nudo, ese conflicto, ¿sí? Bien. Omisión de datos fundamentales de la secuencia informativa o inversamente redundancia de esos datos, ¿sí? Si yo digo, estoy hablando de un texto informativo y me faltan datos fundamentales, bueno, tengo que decir, mirá, tenés que completar, acá faltan datos, en realidad vos estás informando o dando, haciendo, elaborando un texto expositivo sobre un determinado tema y no tengo información o la información es escasa. O al revés, la información es redundante. Fíjate de qué manera puedes agregar información sin redundar sobre la misma, ¿sí? La puntuación, la sintaxis, la concordancia entre sujeto y verbo, por ejemplo, el uso de modos y tiempos verbales correspondientes, repeticiones innecesarias, la cohesión, ¿no? Bueno, ¿con qué palabras, con qué estrategias cohesivas, con qué procedimientos de la cohesión puedo no repetir? Puedo usar un sinónimo, una elipsis, un pronombre, un hiperónimo, un hipónimo, ¿sí? Que ven que ahí es donde todos estos elementos gramaticales, elementos lingüísticos, tienen sentido. Cuando yo lo puedo volver al texto y aplicar al texto, ¿sí? Bueno, ortografía fundamental también y presentación, la disposición en la página, la legibilidad, si hubo una bibliografía, la bibliografía utilizada, etcétera. Bien, vamos a cómo trabajo con el error y esto es fundamental. Dice, el docente puede ir armando a través de los años un corpus de textos, miren qué lindo esto, ¿eh? Con los errores más comunes y proponerlos como trabajo de reescritura grupal en la búsqueda de posibles soluciones. Miren, si esto no es práctica sobre el lenguaje, no hay práctica sobre el lenguaje. Fíjense, por ahí, vieron, hay trabajos que uno los puede tomar sin decir el nombre de la persona, por supuesto, y aparte los puede tomar de un año para el otro que las personas ni se conocen, ¿no? Y decir, bueno, miren, acá hay estos errores. Fíjense cómo pueden salvar esos errores, cómo pueden reescribir el texto y buscarle solución a este error, que puede ser un trabajo grupal, como dice acá, ¿no? Dice, una manera práctica de trabajar, por ejemplo, la ortografía y la puntuación, es marcarle al alumno por medio de cruces u otro signo acordado en el margen de cada renglón, tantos errores como presente en cada línea, ¿sí? O sea, acá hay un error. Hay dos cruces, hay dos errores. Bueno, busquen el error, resuélvanlo. Ahí está, ¿no? Deberá buscar cuál es el error y corregirlo en la clase, lo que permite la consulta y la relectura, ¿sí? Permanentemente la revisión, permanente. Porque después tenemos que hacer trabajos con, no es entregarle al alumno, toma, acá está el texto corregido, ¿lo aprobaste o lo desaprobaste? Sino, aun cuando lo hayas aprobado, bueno, a ver, ¿dónde están los errores? ¿Cómo reescribimos este texto? ¿Sí? Entonces, por eso el trabajo siempre de escritura es un trabajo con borradores. ¿Bien?
Pasamos a la última diapositiva y dice ejercicios de escritura, reformulaciones. Y miren, porque a veces uno piensa que le tiene que decir al alumno que tiene que escribir un texto completo y a veces empezar por algo muy breve para que escriban, pero que se den todos los pasos que estuvimos diciendo anteriormente. Miren, a partir de un texto, cuento, noticia, nota de opinión, instructivo, entrada de diccionario, etcétera, reescribir realizando sustituciones léxicas, donde se repite, ¿sí? La palabra, texto que tiene errores, bueno, utilizar sustituciones léxicas. Reescribir alterando el orden sintáctico e indicar las decisiones a tomar. ¿Sí? Por ejemplo, eh, altero el orden de la oración, ¿no? Pero indico las decisiones que voy a tomar. ¿Por qué lo altero? ¿Qué quiero poner en relevancia? ¿Qué quiero poner en primer lugar? Y si pongo, por ejemplo, el circunstancial en primer lugar, ¿cómo sigo rearmando la oración para que tenga sentido? ¿Se entiende? Reescribir modificando el tipo textual. Por ejemplo, em, no sé, yo puedo decir, escribir sobre, no sé, el zorro y el quirquincho, o la fábula que analizamos en las clases anteriores, y yo tengo una fábula ahí, ¿sí? Un texto narrativo, pero puedo, a través, tomando el zorro y el quirquincho, puedo armar un texto informativo. Bueno, ¿qué es un zorro? ¿Qué es un quirquincho? ¿Qué tipo de animales son? ¿Qué características tienen? ¿Dónde viven? ¿Ven? Entonces, el tema son los personajes principales de la fábula, pero yo lo voy a tomar por otro lado. Voy a hacer una descripción del zorro y el quirquincho, que incluso puede ser como un primer trabajito para después adentrarme a la fábula, ¿sí? Bien, reescribir modificando al enunciador. Por ejemplo, supónganse que es un texto narrativo y yo tengo, no sé, una narración en primera persona, les digo a los chicos, bueno, voy a cambiar la persona, lo voy a poner en tercera persona, ¿sí? Ahí voy a tener que cambiar los pronombres, voy a tener que cambiar los verbos, ¿sí? O sea, la concordancia, ¿no? Porque estoy cambiando de persona gramatical. ¿Y cómo lo puede ver una primera persona y qué puede saber una primera persona y qué puede saber una tercera persona? ¿Sí? Porque si hablo de un narrador omnisciente va a saber absolutamente todo, cosa que una primera persona no va a saber absolutamente todo, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambia la percepción? ¿Cómo cambia la mirada? ¿Cómo cambia la información si paso de un narrador a otro narrador? ¿Sí? Reescribir a partir de un cambio de título. O sea, ¿qué pasa si yo perdón, a esta narración, a esta receta de cocina, le cambio el título? ¿Qué pasa? ¿Tengo que cambiar lo que está dentro? ¿Sí? ¿No? Bueno. A partir de la rejerarquización de la información, a partir de un comienzo dado, les doy un comienzo y les digo, bueno, ahora sigan ustedes, ¿sí? A partir de un campo semántico dado. ¿Se acuerdan el otro día cuando hablábamos del nivel de vocabulario, de ese primer nivel de la comprensión lectora? Bueno, ¿se acuerdan cuando hablamos del campo semántico? Palabras que son distintas, pero que pertenecen a un mismo campo. Por ejemplo, y valga la redundancia en este sentido, ¿se acuerdan cuando hablábamos del zorro y del quirquincho y decíamos qué palabras me hacen dar cuenta que estamos en el campo? ¿Sí? La cosecha, la siembra, el, no sé, el trigo, el maíz, bueno, todo eso conforma un campo semántico. Entonces, darles un campo semántico y decir que armen una redacción o un texto, perdón, una narración, un texto informativo o un texto descriptivo a partir de este determinado campo semántico, ¿sí? Expandir un texto a partir de otro, darle un texto breve y decir, bueno, agreguen información a este texto. A partir de la investigación de un referente, puede ser una visita cultural, por ejemplo. No hay que armen a partir de una visita a un museo, a partir de la visita, no sé, a una granja, a partir de la visita que ustedes quieran, a una visita que tenga que ver con las ciencias, por ejemplo, ese museo prohibido no tocar. Bueno, a partir de ahí, armar una investigación, armar un texto de investigación, ¿no? Por supuesto, le tengo que dar todos los elementos para que lo puedan hacer, ¿sí? Bueno, fíjense que todo esto son ejercicios de reescritura o reformulaciones de trabajos de escritura que ya están hechos y les voy buscando la vuelta para tomar otros formatos.
ya sea cambio el narrador, ya sea cambio el título, ya sea cambio el final, ya sea cambio el tipo textual, ¿sí? Y fíjense cómo acá, vuelvo al principio, vuelvo a Maite Alvarado, con lo de la valla y el trampolín, cómo voy acotando el trabajo de escritura, no lo dejo librado al azar, bueno, hagan lo que puedan, lo voy acotando, ¿sí? Bueno. Esta es la primera clase para empezar con la unidad número 3, que es la unidad de escritura, ¿sí? Yo les voy a subir esta clase, la grabación de esta clase, les voy a subir estos textos a los que estuvimos haciendo referencia, Cortés y Boggini, Flowers y Ice, y no sé si tengo alguno más. Bueno, se los voy a subir todos. Yo necesito que mínimamente ustedes vuelvan a ver este PowerPoint, que también se los voy a subir, y bueno, es ideal que escuchen la clase. Bueno, chicas, nos vemos presencialmente el jueves, si Dios quiere. Ya tengo un trabajo de comprensión lectora que me entregaron, me falta el resto. Les pido por favor sí que se vayan poniendo al día, ¿sí? Y ya les voy a dar también este trabajito medio de parcial que van a hacer, como para también empezar a ponerse el día con las lecturas, si no nos va a costar mucho el final. Bueno, les mando entonces un cariño y bueno, nos vamos viendo en la clase presencial. ¿M?